Y a partir de aquí, todo es toxicidad. Buenas, para el vídeo de hoy tenemos unas cuantas cositas que comentar. Por una parte, Ghost of Yotei, que ayer tuvimos un evento completo y del cual os quiero dar detalles y valoración. Y también tenemos que hablar de unas últimas noticias que han salido acerca de Xbox y Game Pass. Pero antes de todo eso, quiero dejar aquí un pequeño mensaje acerca de los sorteos que he publicado últimamente en redes. Estoy sorteando un Donkey Kong Bonanza, que sale la semana que viene, y también 2 copias del nuevo videojuego de la franquicia Mafia. Y alguno me la ha querido liar. Sé perfectamente de dónde venís, pero me han dejado mensajes tales como que yo hago sorteos principalmente para hacer el postureo, principalmente también para aparentar Dios sabe qué. Muchacho, el motivo por el cual yo o cualquier persona haga un sorteo te tiene que dar exactamente igual, principalmente porque tienes la posibilidad de ganar no uno sino 2 videojuegos completamente gratis, o como el mes pasado por ejemplo que estuve sorteando una Nintendo Switch 2 de mi propio bolsillo. El resto no te tendría que importar, pero entiendo que muchos te han dicho que me tienes que odiar por ciertos motivos, sobre todo ciertos creadores de contenido. Lo siento, no es mi culpa que esos creadores de contenido nunca sorteen nada para ti, sino que incluso te piden dinero. En cambio yo estoy sorteando cosas casi todos los meses. ¿Qué queréis que le haga? Dejamos todo eso atrás y vamos con las noticias de videojuegos, empezando por lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Halo. Sí, ya sabéis que esta franquicia se está reiniciando y que su primera entrega va a tener una reimaginación completa. Estamos hablando de un remake de toda la vida, al menos eso es lo que se comenta. Pues según el último rumor que nos ha trasladado Reps Gaming, a través de sus fuentes se ha podido conocer que ese videojuego, ese reinicio, no tendría modo multijugador, o al menos no se estaría trabajando en él, sino que estaría focalizado todo el trabajo de Halo Studios en el modo campaña, es decir, en el modo historia de toda la vida, pasarte el videojuego por tu cuenta y ya está. Y esto a muchos les ha preocupado, porque al fin y al cabo Halo tiene una comunidad también muy dedicada al multijugador, le gusta jugar con otras personas y liarse a hostia con otros Spartans, pero en fin, a ver. Sobre esto lo que quiero comentar es que una cosa es que Halo Studios esté centrado en la campaña y otra cosa es que no haya ninguna clase de multijugador. Probablemente se estén planteando desde ahí hacer un multijugador completamente separado, es decir, que haya un multijugador general para el universo Halo, al igual que lo hay para otros muchos videojuegos como por ejemplo la franquicia Call of Duty. A mí de hecho me parecería un planteamiento bastante más interesante. Lo que no quitaría es la posibilidad de jugarlo en modo cooperativo, que es algo completamente distinto, que la campaña te la pudieras pasar con otra persona. Eso sí me gustaría que se mantuviese, pero de eso no se ha comentado que no se esté haciendo ni que haya nada en camino. Simple y llanamente que un multijugador normal de toda la vida pues ahora mismo no se estaría trabajando. Repito que ojalá eso acabe derivado incluso en otros estudios, ¿por qué no? Y que puedan hacer algo completamente por separado que funcione de una manera independiente. Incido que todo eso es rumor. No lo tengáis como una información inamovible. Por supuesto, si tenemos alguna novedad la iremos comentando en el canal y en los comentarios podéis debatir. Ahora, vamos a hablar acerca de Game Pass porque algo que sí es información es lo que vamos a comentar ahora a continuación. Precisamente porque a través de ciertos perfiles de trabajo en Microsoft se ha podido saber cuánto se ha estado pagando últimamente por la entrada de videojuegos a este servicio, ya que mucha gente de hecho piensa que a Game Pass los videojuegos entran gratis sin que el desarrollador perciba absolutamente nada. Eso no funciona así. Hay videojuegos que entran a Game Pass sin que haya un dinero por medio de manera directa, pero a veces sí que hay una compensación indirecta, como por ejemplo darte herramientas de soporte, darte publicidad, aparecer en eventos de videojuegos, pero generalmente estos estudios suelen cobrar un dinero por adelantado para entrar dentro de la suscripción. Y oye, esto la gente lo desconoce. Pues ese dinero, según, repito, dicen los perfiles de trabajo de la propia Microsoft, esto no me lo estoy inventando yo, lo pongo por aquí en pantalla, está en torno a los $50.000 de mínimo
Y estamos hablando de 50 millones de máximo, el tope que se ha pagado por la entrada de ciertos videojuegos. ¿Por qué esta diferencia tan grande? Porque lo de los 50.000 dólares, por ejemplo, va más asociado a juegos de corte independiente, y los 50 millones entiendo que estamos hablando de algún AAA potente que haya podido entrar en la suscripción. Posiblemente incluso sea algún videojuego propio como el Call of Duty, que al fin y al cabo parece ser que tienen que pagar tasas internas para que esto acabe sucediendo. Pero bueno, en resumidas cuentas, que se paga un auténtico dineral. Y ya estoy viendo que por un AAA estamos hablando de 50 millones para entrar a Game Pass, que no será la cifra estándar. Entiendo que muchas veces será 10, 15, 20 o 30 incluso. Pero ¿esto qué supone en el desarrollo actual de videojuegos? Pues como cubrir prácticamente todas las ventas que puedes perder. Esto es lo que puede suponer meter un AAA ahí, cubrir todas las ventas de manera directa por parte de Microsoft. Y oye, la verdad que me parece una cifra astronómica. Generalmente un AAA se considera un videojuego que vale a partir de los 20 o 30 millones de dólares. No sé si esa valoración sigue a día de hoy porque los presupuestos han subido quizá demasiado últimamente. Hablamos ya incluso de videojuegos con más de 300 millones de dólares, pero la cuestión es que dar 50, dar 40, la verdad que a mí me parece un auténtico dineral. Y oye, pues la verdad, bienvenido sea, porque el estudio, desde luego, ya os digo yo, que no se ve perjudicado. Ciertos videojuegos que no han triunfado, como pasó con el Guardianes de la Galaxia, pues ya se sabe que fueron en torno a unos 10 millones lo que cobraron simplemente por entrar a Game Pass. Dinero, desde luego, se estaban llevando, así que no os preocupéis tanto. Ahora pasamos a hablar de Ghost of Yotei, el nuevo videojuego de Sony PlayStation, que ayer tuvo una presentación de 20 minutos y nos dejaron muchos detalles sobre la experiencia de juego que vamos a vivir en este título. En primer lugar, paso a comentar todos esos detalles y luego voy a dejar aquí una valoración sobre ciertas cosas que se están diciendo. Por una parte, según ha comentado el propio estudio, la intención de este videojuego es ofrecernos una mayor sensación de libertad a lo largo de ese mundo abierto, un mundo abierto que podemos recorrer a pie o a caballo, tal y como te apetezca. Y esa sensación de libertad sobre todo la tenemos que ver plasmada en las elecciones de a qué villano vamos a enfrentar en cada momento. Ya sabéis que tenéis una especie de orden maligna compuesta por 6 personajes a los cuales derrotar o digamos ejercer sobre ellos una venganza. Parece ser, repito, que el orden será a elegir para nosotros, aunque entiendo que al igual que en Assassin's Creed Shadows esto tendrá truco. Habrá uno que seguramente sea el jefe final y que entiendo lo dejarán para la última instancia. Que por cierto, hablando de Assassin's Creed Shadows, también hay algunos sistemas de mundo abierto que se parecen bastante, como por ejemplo un sistema en el cual puedes interrogar a ciertos personajes que te encuentras por todas partes y así pues obtener información acerca de algún villano, de alguna misión, de algún arma oculta, cosas que desde luego le dan un poco más de vidilla a las misiones principales y secundarias, y en fin. Aparte de ese parecido, también es cierto que tendremos las clásicas misiones de búsqueda y captura. Nosotros, de hecho, vamos a ser uno de ellos. Precisamente, nuestra protagonista va a ser un personaje constantemente perseguido, aunque para ello también podemos ir tomando decisiones. Hay como una especie de sistema de karma que nos hará ser, pues, un poco mejor acogidos en ciertos lugares o, digamos, con más ganas de que nos rebanen la cabeza. Todo eso, pues, entiendo que tendrá su complejidad, aunque todavía necesitamos conocer unos cuantos detalles adicionales. Sí hemos visto bastante lo que es el sistema de combate, muy similar al primer videojuego. El sistema de menús y misiones en general también funciona bastante parecido. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, tenemos armas de fuego, cosa que en el anterior videojuego no, pero era una cuestión de lore histórico, básicamente, que a nivel de historia no podían implementarse armas de fuego en aquel momento. Ahora, por suerte, sí. El resto de cosas, pues los coleccionables también serán muy parecidos, también tendremos seguramente lo que es el uso del viento, no nos dieron muchos detalles acerca de eso, aparte de que nuevamente podremos utilizar el modo Kurosawa, ya sabéis, poner la pantalla en blanco y negro desde el principio del videojuego, alternarlo en cualquier momento. E incluso nos han dado la posibilidad de poner diferentes bandas sonoras a la hora de recorrer ese mundo. Todo eso pues en un videojuego que parece ser bastante conservador y casi que igual de bueno como poco. Sí que es cierto que en el evento de ayer eché en falta que nos explicaran un poco más en profundidad o nos mostraran más juego de la mecánica del perro, que ya sabéis que podéis utilizarlo para atacar a los enemigos y cosas por el estilo.
pero apenas tuvimos un chispazo de eso. No sé si por ejemplo lo puedes utilizar para llamar la atención de uno mientras tú te cuelas por otra parte. También nos explicaron la mecánica de campamentos desde los cuales tú puedes acceder a básicamente todo tu clan y así tener acceso directo pues al herrero, a los que te cambian la ropa, etcétera. Sí que es cierto que la sensación general que quedó con la presentación es de videojuego continuista, de ser un poco más de lo mismo que nos ofreció Ghost of Tsushima, pero con las nuevas mecánicas estas que acabo de comentar y por supuesto un apartado técnico muy por encima de aquel videojuego, especialmente a nivel de iluminación. Creo que el título ha crecido un montón con respecto a Ghost of Tsushima. Veo mucho más trabajo y veo que sí que es cierto que el videojuego ha ganado muchos enteros en casi todos los aspectos, pero ya sabéis que suele traer mucha polémica el tema del continuismo, y aquí es donde quiero centrar una pequeña parte del debate. A ver, ¿el continuismo es bueno o es malo en un título? Yo honestamente lo que esperaba de este videojuego es lo que he visto, es decir, continuación de Ghost of Tsushima, tener unas mecánicas relativamente parecidas, un diseño de mundo similar y que pues mejoren en determinados aspectos. Ya está, yo en lo personal no pido más que eso. A partir de ahí, si quieres evolucionar, pues me parece perfecto. El continuismo yo realmente solo lo considero malo cuando llega un punto en el que abusas, que realmente estamos hablando ya de una franquicia que hace lo mismo durante tantos y tantos videojuegos que ya pueda llegar a aburrirte, que ya pueda llegar a cansar. Para mí, por ejemplo, no es malo que Forza Horizon sea continuista. Forza Horizon 5 es muy continuista respecto a Forza Horizon 4. Y sabéis que es uno de los mejores videojuegos de conducción de todos los tiempos. Y lo siento, no estoy abierto a debate con eso. Por ejemplo, el último videojuego de la saga Yakuza, el Infinite Wealth, mismamente, es un videojuego extremadísimamente continuista. Tienes una ciudad completamente nueva, sí, pero es como si dices, aquí tienes también un mundo abierto completamente nuevo. En el resto, las misiones, algunas de hecho, son básicamente iguales a las del otro videojuego que salió años antes. Es decir, el continuismo, repito, yo lo considero positivo siempre y cuando sepas manejarlo a lo largo del tiempo y no abuses demasiado de las mismas cosas. En este caso, también están montando cierta polémica por el tema de los gráficos, y yo qué queréis que os diga, Ghost of Tsushima no era un referente gráfico, sino que es un videojuego que a través del arte visual, de lo bonito que era ver esa fauna viva en el mundo abierto, pues se veía siempre muy bonito desde prácticamente cualquier plano que tenías, y todo se ha dicho, gráficamente el videojuego está bien. Yo qué queréis que os diga, el videojuego a mí me ha gustado en todos los aspectos, así que lo dicho, si os gustó el anterior, os tiene que gustar este. Y ahora vamos a hablar de Final Fantasy XVII. Ojito, porque ya tenemos informaciones muy pequeñas, eso sí, acerca de lo que será la próxima entrega de esta franquicia, ya que ha hablado precisamente el director de Final Fantasy XVI. Ha comentado unas cuantas cosas en una entrevista y es muy interesante. De primeras, no asegura que él esté dirigiendo la próxima entrega, ese Final Fantasy XVII, no. Dice que a lo mejor está en el proyecto, pero digamos de una manera más ejecutiva que artística. También ha comentado que ese videojuego van a esforzarse por hacer un lanzamiento multiplataforma desde el mismo día 1. No quieren que la saga Final Fantasy vuelva a estar atada nunca a un sistema cerrado. Y eso Square pues lo ha venido demostrando últimamente. Exclusividades que parecían insalvables como la del 7, por ejemplo, ya se están acabando. Y eso pues la verdad creo que a Square le va a venir muy bien. Sobre todo para una saga que ha quedado para un público cada día más reducido. Además parece ser, eso sí, que la polémica de si va a ser un videojuego por turnos o de acción no está del todo clara. Parece ser que está, digamos, abierto a la posibilidad de que el videojuego cambie referente a Final Fantasy XVI, que no sea todo plenamente acción, aunque tampoco dice que vaya a ser un videojuego por turnos. Con esto, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que no nos quieren decir absolutamente nada, pero también puedo empezar a pensar que ese nuevo Final Fantasy tendrá un sistema muy parecido al del 7 Remake, es decir, un sistema híbrido, donde generalmente vas a tener acción directa, pero también esos momentos de pausa que te van a permitir formar una estrategia. Para mí es el sistema más equilibrado de todos, aunque yo de mi parte, si fuera posible, lo haría por turno directamente y ya está, al rollo Expedition 33, por ejemplo, pero entiendo que ellos quieren seguir su propio camino. Vamos ahora a cambiar de tema, porque ayer en el chat alguno me preguntó algo bastante interesante que se me había escapado acerca de Donkey Kong Bonanza.
¿Qué es lo que está pasando en torno a este videojuego? Pues que a través de la tienda digital de Nintendo parece ser que había la indicación de que dentro del videojuego habría pagos, habría compras dentro del título, es decir, con dinero real, no con las monedas que te encuentras recorriendo los diferentes niveles a los que te vayas a enfrentar. Eso levantó las alarmas. Aunque es cierto que es una cosa que hay que coger un poco con pinzas, el título como tal no ha anunciado ningún DLC, no ha anunciado ninguna expansión, ni ninguna clase de contenido extra, solamente el videojuego básico y ya está, no hay absolutamente nada más. Esto puede deberse a dos cosas, a que a futuro, al igual que otros videojuegos como el Kirby, tenga alguna clase de actualización o expansión, mejor dicho, o que se esté contando aquí con el Nintendo Switch Online, porque al fin y al cabo dentro del videojuego ya sabéis que tenéis un modo cooperativo donde podéis manejar tanto a Donkey como también podéis utilizar a Pauline, y eso pues a lo mejor es a lo que se refieren con pagos dentro del juego, porque el Nintendo Switch Online obviamente hay que pagarlo para utilizarlo. No sé, se ha formado una polémica aquí creo que demasiado grande, creo que en las redes sociales se está haciendo una pelota demasiado importante y yo en lo personal pude jugar a este videojuego y no creo ni me casa que pongan microtransacciones dentro de este título. Es que no le veo sentido de ninguna clase, así que yo opto porque esa etiqueta se ha puesto principalmente por uno de estos dos motivos, o bien por el pagar Nintendo Switch Online para jugar en modo cooperativo, o bien por el tema de que a futuro pueda venir alguna clase de expansión. Vale, igual que han tenido otros muchos videojuegos, pero ya está. Si hubiera alguna clase de novedad sobre esto, o si hiciera alguna averiguación, la comentaremos por aquí en el canal, pero de momento no hay nada más. Para cerrar, quiero comentaros una mala noticia. Subnautica 2 finalmente no llegará este año. En principio iba a lanzarse en acceso anticipado tanto para PC como para Xbox e incluso estaba disponible día 1 en el Game Pass, saliese cuando saliese. Por ahora esto no va a suceder, se va al próximo 2026. También hay una polémica porque la publicación del videojuego, los que están por encima del estudio, les tendrían que haber pagado un bono bastante importante si el videojuego hubiese llegado a lanzarse este año. Y a ver, entiendo que al fin y al cabo es un objetivo muy difícil de cumplir, ya que al videojuego todavía le quedaban muchas fases de desarrollo. No tengo más información acerca de esto, simplemente lo que os estoy comentando. Pero en fin, una pena, tendremos que esperar al próximo año. Pero en la caja de comentarios podéis ir dejando todo lo que serían vuestras opiniones acerca de los diferentes temas que hemos tratado en este vídeo y por supuesto os invito, y como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.